gracias y yo les deseo que van a tener, que vayan a tener con nosotros un semestre bonito de muchos conocimientos, porque el doctor es nefrólogo y tiene su especialidad de urología. O sea que es una persona a la cual yo le tengo sumamente estimación, porque es una persona sumamente correcta. Muchas gracias y les deseo mucha fortuna. Gracias, doctor. Bueno, ¿sí me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, doctor. Doctor. Perfecto. Bueno, otra cosa que se me olvidaba. Miren, desafortunadamente nuestras clases son lunes. Y ya saben que los lunes son terribles. ¿Por qué? Porque son festivos. Van a compensar los días festivos que se vayan presentando. Por lo tanto, se nos acorta más todavía nuestro programa. Entonces, Sam, por favor, consensa también. Quieren, yo estoy en toda la disponibilidad. Quieren que si pasa eso, como por ejemplo el próximo lunes creo que es festivo, quieren que busquemos otro día para reponer esa clase. Esa es mi pregunta. Entonces, Sam, si lo consensas y están de acuerdo, perfecto. Yo los apoyo. ¿De acuerdo? Bueno. Uy, caray, ¿ahora qué? Ahora ya no tengo. ¿Quién sabe cómo compartir la pantalla? Algo le hice que ya lo cancelé. Es que creo que puso al doctor Jesús como anfitrión. Doctor Rosas, si me devuelve la estafeta. A ver, sí, doctor, ahorita déjame, ahorita ponerle aquí, buscar dónde están los puntitos, para donde están los puntitos, Sí. para mandarle otra vez a usted el orden. Ahí voy. 3 puntitos son. Aquí. Así, mándaselo. Listo. Ya está. Perfecto, doctor. Listo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema, ya el temario. Y entonces, pues vamos a ver primero lo de anatomía. Vean que la anatomía de las vías urinarias, pues podemos dividirla en varios segmentos. Por ejemplo, el riñón, ¿sí? Los uréteres, la pelvis renal, la vejiga, etcétera, ¿sí? El aparato urinario, ¿sí? Pues son o están diseñados como órganos encargados de la producción urinaria, es decir, son emuntorios. Los riñones son emuntorios. Los riñones son los encargados de la limpieza, de depurar la sangre, de quitarle todos aquellos elementos no esenciales, elementos tóxicos que deben de ser eliminados. El aparato urinario, entonces, pues está formado por 2 riñones, uno izquierdo y otro derecho. Estos, ya dijimos, forman la orina. Los 2 riñones están... ¿Cómo? ¿Alguien quiere hablar?
Los dos riñones, sí, son los encargados de formar la orina. Estos riñones van a estar conectados a través de dos uréteres, que son los que van a conducir la orina. ¿Hasta dónde? Hasta la vejiga. Y la vejiga va a ser quien almacene la orina para eliminarla por vía uretral hacia el exterior. Ahora, observen lo siguiente. En el hombre se une el aparato genital a partir de la uretra. Por lo tanto, ustedes van a oír hablar del aparato genitourinario, ¿sí? En el masculino. Entonces, a partir de la uretra es donde se va a comunicar o va a estar estrechamente ligado el aparato genital. Bien, los riñones. Bueno, cada uno de estos riñones, vean, aquí está enorme, acá se ve enorme el riñón, pero realmente es un ratoncito muy pequeño y cada riñón contiene 1.5 millones de nefronas. Aproximadamente son 3 entre los dos riñones. Cada uno de ellos va a trabajar en forma individual. Ojo con esto. Los riñones están funcionando, ¿sí? Simultáneamente. Están funcionando simultáneamente. Como son dos, comparten la función total. Cada uno de ellos entonces está funcionando al 50%, que es su capacidad máxima. Entre los dos riñones están haciendo el 100%. Entonces, son tan pequeños estos riñoncitos, ¿sí? Pero tan poderosos en función y solamente representan, vean, ni siquiera la mitad de un punto porcentual, 0.45% del peso total. Y circula el 21% del volumen sanguíneo por minuto. Esto quiere decir que ese gasto renal es de 1.2 litros por minuto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué forma tiene el riñón? Observen cómo está el riñoncito. Este es un esquema. Pues yo creo que dependiendo del país en que nos encontremos, van a decir cómo es el riñón. Nosotros decimos que tiene la forma de un frijol, pues porque tenemos más en contacto con los frijoles, ¿sí? Si estamos en España, ellos van a decir, tiene la forma de una alubia, porque esos son sus frijoles, ¿sí? De esta forma, entonces, podemos aclarar varias situaciones. Tiene dos caras, una anterior, esta que estoy señalando, y la posterior, pues es la que no puedo señalar. Dos bordes, vean, uno interno, este sería el borde interno, este. ¿Por qué es interno? Aquí estaría la columna. Entonces, está viendo el borde interno, está viendo hacia la cara, hacia la columna, Está, por eso es el borde interno. Y el otro está lejos de la columna, entonces es el borde externo. Y dos polos, este superior y este inferior. Ahora, características de una y otra. La cara anterior, vean, es más convexa. Esta cara que estoy viendo aquí, que estoy señalando aquí, es convexa. Y la posterior es casi plana. Convexo quiere decir que tiene una curva. Y casi plana, pues prácticamente carece de esa lomita. El borde interno es este, llamado también
escotadura o ilio. Y el borde externo, ¿sí?, que sería este, es más convexo y lobulado, es el más largo. Los polos, el superior, vean, es más ancho. Y el inferior es más alargado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya dijimos cuál es su forma. Esta sería la cara anterior, este sería el borde externo, este sería el borde interno, o escotadura renal o ilio renal, ¿sí? El polo inferior y el polo superior. Y observen que esta flechota, ¿sí?, está viendo hacia el seno renal, que es una cavidad. Y ojo, no lo confundamos con el ilio. El seno renal es una cavidad. Ahorita lo vamos a ver. El borde interno o escotadura o ilio, vean, es donde van a salir los elementos que constituyen la irrigación y la conducción de orina. Ahora vamos a hablar del ilio, que es lo más importante en estas estructuras. El ilio renal, ya dijimos que también lo podemos denominar como borde interno y como escotadura. Estas son las denominaciones. Entonces, ¿qué forma tiene? Como un rombo. Vean esta disposición, ¿sí? Este sería un labio. Esta es una línea que está sobre el labio de atrás del ilio renal. Y la punteada es la que está adelante. ¿Sí? Entonces, si sigo el contorno del ilio renal, pues voy a tener más o menos un rombito, ¿sí? Entonces, ese ilio renal está formado por dos labios, que son los rebordes que acabamos de mencionar y que están determinados por estas líneas. Miren, un borde anterior, el que está del otro lado, y un borde posterior, el cual se encuentra aquí. Ahora, ¿qué pasa con esos bordes? Vean esta flecha, ¿sí?, que va desde atrás, porque esta es la parte de atrás, hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que encontramos de los elementos del ilio? Que la vena está anterior, la arteria está en medio y la pelvis renal está atrás. Esto es lo que significa esa flecha. Bien, entonces, en el ilio renal, conclusión, en el ilio renal penetran arterias y nervios, salen vena, pelvecilla renal y linfáticos, ¿sí? Bien. Ahora veamos el seno renal. ¿Se acuerdan que dijimos que el seno renal es un espacio? Este es el espacio. Vean, todo esto es el riñón. Todo esto es el parénquima renal. Esto que está oscurito, ese es el espacio, ¿sí? Ese espacio es el seno renal. Entonces, el seno renal lo podemos determinar como una excavación. ¿Sí se acuerdan cómo está aquí cerrado? ¿Verdad? El labio anterior, el labio posterior, el seno renal, de la entrada del seno renal. Entonces, adentro es el espacio que forma el seno renal. Entonces, observen cómo la pelvis renal se está metiendo al seno renal. Es al espacio, no al parénquima. Es un espacio. Ahora,
Ay, caray. Espérenme. Vean, este es el espacio, ¿sí? Este es el seno renal. Bien, entonces, tiene unas paredes irregulares. Esas paredes irregulares las podemos tocar si metemos la mano entre la pelvis renal y el ilio. Dentro del ilio, tocamos las paredes. Nos permite tocar las paredes y van a ser irregulares. Ahorita vamos a ver por qué son irregulares. Tienen estas dimensiones. Vean, 3.25 centímetros, 3.25, ¿sí? De ancho. Tiene 7 centímetros de largo, ¿sí? Y de espesor aquí no lo pusimos, pero es más o menos de 3 centímetros, ¿sí? Entonces, existen numerosas eminencias, por eso se ven las paredes irregulares. Esas eminencias no son otra cosa más que terminaciones de parte del parénquima que se insinúan en la pared del seno renal. Y ahí vamos a tocar papilas renales, columnas de Bertin, etcétera. Ahorita vamos a saber más de ellas. Bien. Aquí está. Este es un corte. Observen que esta es la cavidad que estamos describiendo ahorita. Toda esta es la cavidad, ¿sí? Este es el seno renal. Estas son las eminencias de las papilas. Estas son las columnas de Bertin. Estas columnas que provienen, estas son, miren, aquí está el parénquima. Aquí viene es la corteza que se está insinuando entre una pirámide y otra. Entonces, este es el pilar que termina en la pared del seno renal. Esta papila, vean, aquí está una, de lado. Ahí está, esta es la papila. El vértice de la zona medular. ¿Sí? Si no lo entienden, me dicen, por favor. Ahora, vamos a ver cuando veamos embriología que los riñones pues realmente se van formando, fusionándose por lóbulos. Aquí estaría formándose un lóbulo. Aquí estaría formándose otro, por lóbulos, que progresivamente, conforme va pasando la edad fetal, ¿sí? Se van fusionando para organizarse en un solo tejido, en un solo conjunto que va al riñón. Bien. Si nos damos cuenta, vean cómo, vean, aquí se ven los lóbulos, ahí están, ¿sí? Muchos pequeños lóbulos. Bueno, aquí ya terminaron de fusionarse y vean cómo quedan algunas partes, ¿sí? Insinuando la fusión de esos lóbulos, pero que prácticamente ya es toda la superficie lisa del riñón. Bien, ¿cuáles son las dimensiones? Ancho, 6 centímetros. Grosor, 3 centímetros. Longitud, 12 centímetros. Entonces, estos son promedios. No vayan a pensar que estos son números exactos. Podemos tener un paciente
una longitud de 11.5 centímetros. No hay que ser tan estrictos de decir, si le falta medio centímetro, ya es patológico. No, estos son promedios y sobre promedios tenemos que manejar toda la información. Los riñones, si vemos los riñones de un solo individuo, nunca los vamos a ver iguales. Siempre van a ser discretamente diferentes. El riñón izquierdo, así por ejemplo, el riñón izquierdo es un poco más voluminoso que el derecho y más voluminosos en niños pequeños, ¿sí? En promedio, ¿cuánto va a pesar este riñón? 170 gramos y 15% menos en promedio en la mujer, porque es un poquito más bajita. Contiene 30 gramos de sangre en promedio y consume 18 mililitros por minuto de oxígeno. Más adelante vamos a entender todo eso. Bien. Aquí tenemos la imagen de un riñón. Observen que todo este es el riñón, prácticamente este es el parénquima del riñón. Observen cómo está cubierto por una membrana delgada, muy delgada, sumamente resistente. El riñón, la superficie, es de color rojo pardo. Tiene un parénquima consistente. Si yo lo toco, voy a tocar, ¿sí? Un poquito más fuerte que en el hígado y en el vaso, ¿sí? Es firme, es firme. Ahora, la característica principal del riñón no es sensible. Esto quiere decir que cuando el riñón duele, ¿sí? Realmente no es cierto. El riñón no duele. ¿Qué es lo que duele entonces? La distensión de la cápsula renal. Esta envoltura es la cápsula renal. Cuando el riñón está con problemas, hay discreto edema y ese edema empuja la parte inferior de la fascia renal, es decir, de la cápsula renal. La distensión de la cápsula es la que va a doler. Bien, ¿dónde están localizados los riñones? Vean, aquí tratamos de representar la columna lumbar, ¿sí? Torácica y lumbar. Ahí está. ¿Dónde están localizados los riñones? Aquí encontramos las siluetas de los riñones. Este es el lado izquierdo. Estamos viendo a nuestro paciente, ¿sí? Por detrás, por lo tanto, el lado izquierdo, acuérdense que es un poquito más alto, ¿sí? Y un poquito más bajo el lado derecho. Bien, entonces, ¿dónde se localizan los riñones? En la parte posterior del abdomen y superior. Ahí es donde se van a localizar los riñones. A los lados de la columna toracolumbar. ¿Sí? Entonces, el riñón izquierdo es un poco más alto. ¿Sí? Y el riñón derecho está un poco más descendido. Se supone que está más descendido porque aquí se encuentra el hígado y que este hígado, el lóbulo derecho, es el que se va a recargar sobre el polo superior renal para bajarlo un poquito, ¿sí? Entonces, si proyectamos las sombras renales, las siluetas renales, vean que va a estar comprendido prácticamente entre la T11 y el polo inferior del otro lado correspondería a L2.
¿sí? Ya tenemos entonces que los riñones, ambos riñones, están proyectados en la columna a nivel de T11 hasta L2. ¿De acuerdo? Ahora, como el lado izquierdo está un poco más elevado, vean cómo las costillas flotantes, ¿sí? Aquí está mal dibujado, porque realmente están cubriendo 2/3 partes del riñón. Y vean cómo el lado derecho, que está más bajo, está cubriendo solamente 1/3 parte. Entonces, 2/3 partes del lado izquierdo, 1/3 parte del lado derecho. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes observan con mucho detenimiento, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que el riñón va a abarcar, vean este riñón derecho, va a abarcar el borde superior de T12 y el borde inferior de L2. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, van a medir, vean, 1, 2, 3. 3 vértebras miden la longitud renal. Esto es aproximado, ¿eh? Esto es para que se orienten en las radiografías. Vamos a suponer que tenemos un riñón así, miren, que llega hasta abajo. Entonces, ya se está pasando del promedio que debe de medir el riñón de 3 vértebras. No necesitamos en este momento tener una regla para poder medir el riñón. Simplemente estamos observando que sobrepasa más allá de los 3 cuerpos vertebrales para considerar que ya el riñón está más grande de lo fisiológico. Vean que proporcionalmente también este riñón mide las tres vértebras. Bien, el polo, o mejor dicho, la dirección. Estas flechas nos están indicando la dirección del eje del riñón. ¿Sí? Vean que el riñón no es así, a ver si veo, así, de arriba abajo y punto. No, el riñón, su eje superior, su eje central está así. ¿Cómo? De arriba, aquí está, de arriba a abajo. De la línea media hacia afuera y de atrás hacia adelante. Así está localizado el eje del riñón, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo del otro lado, lo mismo de arriba hacia abajo, ¿sí? De la línea media hacia afuera y de atrás hacia adelante. ¿Por qué les insisto en esto? Porque no crean que el riñón está longitudinal, siempre tiene alguna variación en su dirección. Y si nosotros queremos operar con las nuevas técnicas de punción, ¿sí? Tenemos que tener una idea más o menos exacta de cómo está localizado el riñón para que podamos hacer una buena operación y no tengamos complicaciones. Bien. Ahora vamos a ver cómo está fijo el riñón, ¿sí? Fisiológicamente, el riñón se mueve. Vean, ascenso y descenso, ascenso y descenso. ¿Cómo? Durante la inspiración asciende. Durante la expiración baja, ¿sí? Entonces, todo esto, este movimiento, primero, por elementos del hilio renal.
van a contribuir el hilio renal a la fijación parcial del riñón. Y también en otro juego también importante, bueno, pequeño papel, las vísceras y el peritoneo. Entonces, estos dos elementos, el hilio renal y las vísceras, juegan un pequeño papel para sostener el riñón. ¿Cuál es el verdadero sostén del riñón? Entonces es el compartimiento, un compartimiento, y lleno de grasa el riñón, y es el compartimiento renal. Vamos a ver cómo está. Bueno, este es otra vez, estamos viendo, ¿sí? El hilio renal, que el pedículo lo va a formar precisamente la vena anterior, arteria en medio y la pelvis renal posterior. Bien. Ahora sí, el medio de fijación. Si ustedes observan esta, vean, aquí en azulito estamos viendo el peritoneo. Cómo está delimitando el espacio abdominal. Esta es la cavidad peritoneal, ¿sí? Bueno, esa ya tenemos amplios conocimientos. Compartimiento. Vean otra telita que está rodeando a los dos riñones por atrás y que se fija en el periósteo de la vértebra, ¿sí? Y que continúa aquí también. Vean cómo cubre todo el riñón y cómo se dirige hacia la parte anterior. Y se va a perder en la cara anterior, cubriendo los grandes vasos, ¿sí? ¿Ya vieron? Este espacio contenido aquí es lo que va a fijar al riñón. Este espacio es el compartimiento renal. Es el verdadero sostén del riñón. Bien, ahora vamos a conocerlo. Observen cómo está, ¿eh? Miren, se va a fijar de un lado al periósteo de la vértebra, en la parte posterior. Y entonces, a partir de ahí, está formando el compartimiento que incluye a los dos riñones y que incluye a los grandes vasos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se forma. Todo esto que vamos a ver lo vamos a esquematizar, pero quiero que tengan la idea. Vean, para empezar, ¿sí? En el borde externo renal, aquí está. Este es el borde externo renal. Lo mismo está pasando acá, ¿sí? Hay una hoja que lo va a cubrir, una fascia que se llama fascia renal. Esta fascia renal, ¿sí? Es subperitoneal. Entonces, va a empezar en el borde externo. Vean, aquí, a partir de aquí, va a cubrir, de acuerdo a la flechita amarilla continua, ¿sí? Cubre la cara anterior del riñón, ¿sí? Y la otra, con la línea discontinua, ¿sí? Va a representar a la hoja posterior renal, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? La hoja posterior renal y la hoja anterior renal. Entonces, cubre la hoja posterior, toda la parte posterior del riñón. La hoja anterior, toda la cara anterior renal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. Compartimiento renal. Vean, se va a continuar entonces
¿sí? O mejor dicho, se va a formar la hoja posterior y la hoja anterior. La hoja posterior se llama retrorrenal o fascia de Zuckerkant y es gruesa y se observa nítidamente. La hoja prerrenal, que es la anterior, la que va a cubrir la cara anterior renal, se va a llamar fascia de Told. Es delgada y poco distinguible. Bueno, vamos a seguir el trayecto de la hoja retrorrenal. Vean, vamos a seguir cómo está cubriendo la cara posterior a partir del borde. La hoja retrorrenal entonces cubre la cara posterior y se fija a los cuerpos vertebrales, al periósteo de las caras anteriores. ¿Sí? ¿Se entendió? Vean. Aquí empezamos, en el borde externo. Vean que la hoja posterior es esta que va aquí. ¿Ya vieron? Cubrió toda la cara posterior y se va a fijar en el periósteo de la cara anterior del cuerpo vertebral. Lo mismo está sucediendo aquí. Ahora vamos a ver, a partir de este punto, la cara anterior, ¿sí? ¿Cómo la va a cubrir? Bueno, se llama entonces hoja prerrenal, que también recibe el nombre de fascia de Told. Bien, ya cubrió la cara anterior renal y se prolonga más allá de la línea media. Va a pasar por delante de los grandes vasos, los va a cubrir y se va a fundir con la hoja del otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Veamos. Sí. Vean. Aquí está el inicio. ¿Qué pasó? ¿Sí se oye? Aquí estamos en el borde externo. Vean cómo cubre la cara anterior y se prolonga más allá hacia la línea media. Pasa por los vasos, ¿sí? Y los cubre. También les va a formar un compartimiento a cada uno de ellos. Y se va a fundir con la del lado opuesto. Entonces, ya tenemos cómo se conformó todo este espacio en donde están contenidos los dos riñones. Eso es lo que sucede con la hoja renal, la hoja prerrenal y la retrorrenal. Ahora, ¿qué pasa hacia arriba y qué pasa hacia abajo? Entonces, ese compartimiento se va a continuar hacia arriba, hacia la cápsula renal y va a compartir también, va a formarle un compartimiento a la cápsula renal. ¿Y dónde termina? En la cara inferior del diafragma. Ahí se va a perder, ahí se va a unir. Se supone que en el pilar anterior del diafragma, ahí termina. Entonces, esta hoja que se dirige hacia arriba es también gruesa. Es gruesa e indeformable. Hacia abajo, la cara, la fascia que está cubriendo la cara posterior va bajando, ¿sí? Ambas fascias se van a prolongar. En ambas fascias que están bajando, están descendiendo, están incluyendo al uréter, ¿sí? Y tienen
tejido conjuntivo. Pero en contra de lo que dijimos aquí, que se dirige hacia arriba y es una fascia gruesa y resistente, aquí, conforme va descendiendo, se va adelgazando, ¿sí? Y cada vez se vuelve más tenue, hasta que se pierde en el tejido célulo-adiposo de la fosa ilíaca interna. Se pierde en la cavidad pélvica, en la grasa de la cavidad pélvica. Ahorita vamos a ver. Otra vez, miren, esta es la fascia posterior que está unida, está fija, está fundida al periósteo de la vértebra. Observen cómo se dirige, ¿sí? Para cubrir el anterior. Pasa por la parte media, cubre a los grandes vasos y se continúa con la del otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para arriba? Observen que esta sería la fase prerrenal y esta sería la fase posrenal, ¿sí? Vean cómo se dirige hacia arriba. Cubre el polo superior renal, se sigue y cubre íntegramente a la glándula prerrenal y termina, este sería el diafragma, termina en el pilar anterior del diafragma. Pasa para darle cuenta que todo esto va disminuyendo de grosor, Aquí estaría constituido el uréter, aquí descendería, estaría en medio y se va perdiendo lentamente hasta, vean, acá está la pelvis, entonces en la excavación pélvica es donde se pierde en una forma tenue, ¿sí? En la grasa de la excavación pélvica. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa entre el compartimiento renal, que es este. Vean, esta es la fascia renal del compartimiento, ¿sí? Este es el parénquima renal. Y esta sería la cápsula renal, que cubre la cara superior, la cara exterior del riñón. Bien, entonces, en la cápsula renal y la fascia renal, vean que existe este espacio. Este espacio está lleno de unas pequeñas trabéculas que van de la cara inferior de la fascia renal a la cara externa de la cápsula renal. Entonces, vean, ahí están. Y forman pequeñas celdillas. Estas pequeñas celdillas están llenas de grasa. Todo esto está a tensión porque hay grasa en el interior de cada una de estas celdillas. Entonces, verdaderamente, el compartimiento renal con su grasa perirrenal forman el verdadero compartimiento del riñón, el sostén del riñón. ¿De acuerdo? Bien. Ahora las relaciones. Vamos a ver cómo se relaciona con los órganos adyacentes. Entonces aquí hay un esquema. Vean, la cara anterior, ¿sí? La cara anterior a través del peritoneo y de la fascia renal se van a poner en relación con algunas estructuras. Acuérdense que pues no es simétricas, algunos órganos son simétricos no, porque son únicos. Por ejemplo, el páncreas no tiene otro para que sea un órgano par, por lo tanto no tiene simetría. Entonces, el lado derecho, la cara anterior derecha, observen que está conformada, ¿sí? Por parte de la cápsula suprarrenal derecha
que va a coronar el polo superior renal, pero que va a descender parte de la cara anterior, ¿sí? La cara inferior hepática es el lado derecho. Si fuera del otro lado, estaría la cara renal del vaso, ¿sí? Aquí también, y no está notado, estaría relacionada, ¿sí?, con la cabeza del páncreas. Aquí empezaría la cabeza del páncreas, ¿sí? Por lo tanto, del lado izquierdo estaría relacionada con la cola del páncreas. Aquí se origina la cabeza del páncreas y aquí terminaría en la cola del páncreas. ¿De acuerdo? Acuérdense también que la cabeza del páncreas, ¿sí?, está rodeada por la primera, segunda, tercera y cuarto segmento duodenal. Por lo tanto, la primera y la segunda porción del duodeno está en relación con la cara derecha, ¿sí? Y si es del lado derecho, pues se va a relacionar con la vena cava inferior, y si es del lado izquierdo, bueno, pues entonces con la arteria aorta. Ahora, si es del lado izquierdo, también tienen que recordar que por aquí debe de estar la cámara gástrica. Por lo tanto, está relacionada la cara anterior renal con la gran tuberosidad del estómago y la cámara gástrica. Bien. Aquí tenemos la cara posterior. Vean, en esta cara posterior, ¿sí?, está relacionada con las grandes masas musculares, tanto uno como otro. Aquí estaría el psoas mayor, aquí estaría el dorsal ancho, todo esto sería el dorsal ancho, ¿sí? Entonces, con las grandes masas musculares posteriores se relaciona cada uno de las caras posteriores renales. Bien. Otra vez la cara posterior. Vean, esta sería la cara posterior. Como a través de la grasa perirrenal y de la fascia renal posterior está relacionada con la masa muscular. Es lo que acabamos de mencionar. El borde interno. Este sería el borde interno. ¿Sí? Es el pedículo renal. La vena es anterior. La arteria es por detrás de la vena y la pelvis renal es en posterior. Esa es la disposición fisiológica del pedículo renal. ¿De acuerdo? Bien. Los polos. Pues ya sabemos, el polo superior, aquí está coronado cada uno de ellos con la cápsula suprarrenal y los vasos capsulares inferiores. Y en el polo inferior, por las asas intestinales. Aquí estaría todo el intestino. Bien. Ahora vamos a ver la constitución anatómica. Y pongan un poquito de atención aquí, porque